con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu cruz. Tu vida viste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Padre Celestial, hoy queremos darte gracias, Señor, porque realmente no hicimos nada, Señor, para merecer tu amor. Y aún así, tu gracia y tu amor nos alcanzó. Nos diste una nueva identidad, hijos tuyos y coherederos contigo. Señor, tu palabra dice que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, como la lana y como la nieve serán emblanquecidos. Señor, te pedimos que por el poder de tu sangre, Señor, limpies nuestros pecados, Señor. Que con tu preciosa sangre, Señor, nos laves de todo mal, de todo pecado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mi Señor, también te pido hoy, Señor, por cada persona que se encuentra enferma, que está escuchando este devocional, que tu mano sanadora esté sobre ella y que lo ayude, Señor, en su fe para que reciba esa sanidad. También, Señor, te pido por la economía en cada hogar, Señor, que seas tú proveyendo a cada necesidad, de tal manera que podamos, Señor, ayudar a otros. También en los conflictos que hay entre la familia, Señor, derrama tu paz y tu amor. Trae reconciliación, trae tolerancia, comprensión. También, Señor, te pido que envíes más obreros a tu mies. Señor, que sientan esa compasión y ese amor por los perdidos, así como tú sientes ese amor y compasión por cada uno de nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y te doy muchas gracias, mi Dios. Amén. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste mi cruz. Bienvenidos a su devocional Acercándonos al Señor Jesucristo, un devocional de las iglesias de Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca y San Luis de la Misión Panamericana de Colombia. Quien les habla en el día de hoy, Loida Flores. Antes de empezar con el tema de hoy, les daré los anuncios para esta semana. Hoy miércoles tenemos servicio a las 6:30 de la tarde en La Calera. Mañana jueves, servicio en Huasca a las 7 de la noche. El sábado, ayuno desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. El domingo, los servicios a las 8 y 10 de la mañana y en Huasca, en La Calera, y en Huasca y en San Luis a las 4 de la tarde. También les recuerdo y les hago la invitación, todos los domingos a las 6:30 de la mañana estamos en el templo, aquí en La Calera, en oración, en grupo, en unidad, como un solo cuerpo. Para hoy nos corresponde el capítulo 15 del libro de Hechos. En los capítulos anteriores hemos estado leyendo cómo la iglesia va creciendo y el mensaje del evangelio se va extendiendo a todas partes. También vemos cómo el enemigo quiere, es decir, Satanás quiere causar división, trayendo conflicto entre los creyentes. Pero el Espíritu Santo está allí, dándole sabiduría y guiándonos. Vamos a estar leyendo el versículo 1 y 2. Dice:
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Se presenta una situación, y es que algunos hombres llamados judaizantes fueron de Judea a Antioquía y les enseñaban a los gentiles que habían creído en Jesús que ellos no podían ser salvos si primero no se convertían en judíos, se circuncidaban y cumplían con la ley de Moisés. Realmente era un problema grande e importante, porque se trataba de la salvación. Ellos les enseñaban: está bien que crean en Jesús, pero tienen que hacer algo más. Y dice los versículos que leímos que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión grande con estos hombres. Entonces toman una decisión muy sabia. A veces cuando tenemos problemas no podemos solucionarlo solos. Nos hace falta buscar ayuda, pero no cualquier ayuda. Dice que ellos se fueron con unos pocos y se fueron con estos hombres a Jerusalén a hablar con los apóstoles, aquellos a quienes Jesús les había enseñado durante 3 años y les había dado una comisión especial. Debían, que era extender el reino de Dios. Y querían que ellos participaran en la discusión para tomar una decisión en conjunto y no permitir que se siguiera promoviendo la falsa doctrina en la iglesia. A veces en la iglesia hay diferencias entre los hermanos, entre los creyentes, por las que no debemos contender o discutir, pero por la fe y por la salvación, sí es necesario hacer ciertas discusiones. Discusiones sanas, obviamente, ¿no? O conciliaciones. En el versículo 3 nos dice que ellos pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Fenicia y Samaria eran provincias intermedias entre Antioquía y Jerusalén, y ellos iban contando detalladamente lo que el Señor había hecho, y cómo los que no eran judíos, es decir, los gentiles, así se le llama a los que no son judíos, gentiles, cómo habían creído en Jesucristo, y esto causaba gran gozo a los hermanos. Ahora bien, es importante resaltar que ellos no iban contándole el problema que tenían a todo el mundo. Ellos no iban hablando mal de la iglesia. No, ellos era contando las maravillas que Dios había hecho con los gentiles. En el versículo 5, cuando ellos ya llegan a Jerusalén, se consiguen con que algunos de los fariseos que habían creído tenían el mismo problema. Y dice así en el versículo 5: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Habían creído, pero aún seguían arraigados a la tradición. No habían tomado la nueva identidad que Jesús nos da. En el versículo 6 se reúnen los ancianos y apóstoles para discutir el asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levanta y les recuerda cómo en Hechos 10, o sea, anteriormente, un tiempo atrás, Dios lo usó a él mismo para llevar la palabra del Evangelio a los gentiles y que ellos creyesen. Los exhorta diciéndoles que no tienten a Dios, poniendo yugo sobre otros que ni ellos mismos ni sus antepasados pudieron llevar. Solo Jesús pudo cumplir con la ley en su totalidad. Así como ellos son salvos solo a través de Jesucristo, los gentiles también
van a ser salvos solamente por creer en Jesús. Y les dice en el versículo 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Más adelante en el versículo 12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y dice que cuando ellos callaron, se levanta entonces Jacobo, el hermano de Jesús, que también es llamado Santiago, y les hace ver cómo el plan de Dios se está cumpliendo, haciéndoles ver que están viviendo lo que los profetas habían escrito, lo que se había profetizado. Y les hace un relato del libro de Amós, capítulo 9, versículo del 11 al 12. Dice, así el resto de la humanidad buscará al Señor junto con todas las naciones que han sido llamadas a ser parte de mi pueblo. Esto lo dijo el Señor. También se habla de ese mismo tema en Isaías 65:1, en Oseas 2:23, también en Ezequiel. Realmente Dios anhela que todo hombre y mujer escuchen el Evangelio, que esto no es voluntad de hombre, sino de Dios mismo. Entender que la salvación es solo por el generoso amor del Señor Jesucristo y que fuimos salvados y purificados por la fe en Jesús. En el versículo 19, Jacobo o Santiago continúa diciendo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, que no se les moleste a aquellos que no son judíos y que deciden seguir a Dios, sino que se les exhorte a apartarse de las cosas que destruyen sus vidas, como la idolatría, la fornicación, o sea, todo tipo de inmoralidad sexual, y también que se cuiden en la alimentación. Y les continúa diciendo en el versículo 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os darán a saber lo mismo. Aquí Jacobo les dice que le escriban una carta, diciéndoles, alentándolos a ellos, levantándoles el ánimo y diciéndoles de qué cosas sí se deben de cuidar. Y les envían estos varones para que también por medio de palabra les hagan saber lo que está escrito en la carta. Pero algo importante de resaltar también en este asunto está en el versículo 28 y dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y en el versículo 30 dice, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y habiéndolo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Esto que ellos le están respondiendo allí a los gentiles de Antioquía no es palabra de hombre. Dice que fueron guiados por el Espíritu Santo. Realmente ellos estaban llenos del Espíritu Santo y fue una decisión entre ellos y el Espíritu Santo. Y esta carta dice que les causó a los hermanos, que les causó alegría, que les causó gozo, que fueron consolados y que fueron confirmados. Así nos pasa a nosotros a veces, ¿verdad? Nos llegan cartas que nos producen alegría, que nos producen consuelo. Pero la mejor carta que nosotros hemos podido recibir es la Biblia, la palabra de Dios. Y ella trae consuelo a nuestras vidas, trae gozo, trae paz,
pero también dice que esa palabra nos limpia, que somos limpiados por la palabra de Dios. También somos fortalecidos por la palabra. Y ella misma nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No solamente nos trae consuelo, nos trae paz, sino que también la palabra de Dios es una carta que nos alumbra el camino, que nos guía el camino que debemos de seguir y por la cual también nosotros conocemos más del Señor Jesucristo y conocemos más de nuestro Padre Celestial. En conclusión, la palabra de hoy nos enseña cómo solucionar un problema. Primero, buscando a personas que realmente sean inspiradas por Dios, personas con sabiduría, personas que realmente son guiadas por el Espíritu Santo. En segundo lugar, vemos allí que ellos, siempre nos habla el libro de Hechos, que ellos siempre estaban en oración y que eran guiados por el Espíritu Santo. Aquí nos dice que ellos tomaron una decisión, guiados por el Espíritu Santo. Dice, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Entonces, en oración, buscar la guianza del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, la palabra de Dios, ¿verdad? Allí ellos hablan que ellos enviaron una carta que trajo consuelo. Y sabemos que el Señor Jesús también nos dejó al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, pero también el Padre nos proveyó a nosotros de su palabra, que es la Santa Biblia, ¿verdad? Que es la que nos limpia, nos purifica, nos fortalece y trae gozo a nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha traído hoy a nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que la siembres en cada corazón de nuestros oyentes, que sean buena tierra, Señor, y que esta palabra pueda dar fruto en ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.